El río Mississippi, con su caudal y su extensa red de afluentes, ha desempeñado un papel crucial en la historia, economía y sociedad de Norteamérica. Desde tiempos ancestrales, este poderoso río ha sido un testigo silencioso de la migración de tribus indígenas y el desarrollo de civilizaciones. A lo largo de los siglos, se ha convertido en una importante vía fluvial que ha impulsado el comercio y el transporte, conectando regiones y ciudades a lo largo de su curso. Su principal afluente, el río Missouri, ha desempeñado un papel igualmente relevante, ya que ha sido una ruta vital para la exploración y expansión hacia el oeste de Estados Unidos. El Mississippi y el Missouri, unidos en un abrazo acuático, han dado forma a la economía y la sociedad norteamericana, dejando un legado imborrable en la historia del continente. El Mississippi, ubicado en el centro de los Estados Unidos, tiene su nacimiento en el lago Itasca en Minnesota y fluye hacia el sur, encontrándose con sus principales afluentes, Ohio y Missouri. Aproximadamente a la mitad de su recorrido hacia el Golfo de México. Después de un trayecto de 3.780 kilómetros, desemboca en el Golfo al sureste de Nueva Orleans. Con sus afluentes, drena un área de 3,1 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el río más grande de América del Norte. El Mississippi ha jugado un papel importante en la historia, siendo descubierto por el explorador español Hernando de Soto en 1541. Los exploradores franceses Louis Joliet y Jacques Marquette navegaron por sus aguas en 1673, mientras que el explorador francés La Salle llegó al delta en 1682 y reclamó la región como Luisiana. Durante la Guerra Civil estadounidense, las fuerzas de la Unión capturaron Vicksburg, Mississippi, en 1863, rompiendo así el control confederado sobre el río. Aunque el Mississippi sería el cuarto río más largo del mundo si sumamos la longitud del sistema Missouri-Jefferson, para una longitud combinada de 5.971 kilómetros, su longitud propiamente dicha es superada ampliamente por otros 19 ríos. No obstante, en términos de volumen de descarga, el caudal del Mississippi de aproximadamente 17.000 metros cúbicos por segundo es el mayor de América del Norte y el octavo mayor del mundo. Como una arteria fluvial central en una nación altamente industrializada, se ha convertido en una de las vías comerciales más transitadas. Sin embargo, como vecino rebelde de algunas de las tierras agrícolas más ricas del continente, ha sufrido un notable grado de control y modificación humana. Además, la contribución única del río a la historia y la literatura de los Estados Unidos lo ha convertido en un elemento vital en el folclore y la conciencia nacional de América del Norte. Ha tejido un hilo brillante que conecta los nombres de dos presidentes estadounidenses, Abraham Lincoln y Ulysses S. Grant, con el del célebre autor Mark Twain. El río se puede dividir en 4 tramos o secciones distintas según sus características físicas. Desde el nacimiento hasta la cabecera de navegación en St. Paul, Minnesota, el Mississippi es un arroyo claro y fresco que serpentea sin pretensiones a través de campos bajos. El tramo superior del Mississippi se extiende desde St. Paul hasta la desembocadura del río Missouri cerca de St. Louis. En este segmento, el río fluye entre escarpados acantilados de piedra caliza y recibe agua de afluentes en Minnesota, Wisconsin, Illinois y Iowa. Debajo del cruce del río Missouri, el Mississippi medio sigue su curso hasta la desembocadura del río Ohio. El Mississippi inferior alcanza toda su grandeza más allá de la confluencia con el Ohio en Cairo, Illinois. En esta sección, el río se hincha a más del doble del tamaño que tiene arriba y se convierte en un río lento y marrón que desciende hacia el Golfo de México con engañosa tranquilidad. El Mississippi ha sido durante mucho tiempo un ejemplo clásico de río aluvial serpenteante. Su canal gira y se curva extravagantemente a lo largo de su llanura aluvial, dejando cicatrices de meandros, atajos, lagos en forma de meandro y remansos pantanosos. La luz del sol que brilla sobre la retorcida cinta de agua sigue siendo uno de los hitos más distintivos de un vuelo transcontinental. Hoy en día, el río está limitado en gran medida por un elaborado sistema de terraplenes, presas y aliviaderos. Sin embargo, en el pasado,
Esta sección inferior del Mississippi era la carretera dorada de los renombrados barcos de vapor del Mississippi, esos palacios sobre ruedas de paletas que entusiasmaban la gente. La geología y la geografía física de la cuenca del Mississippi son esencialmente las de las tierras bajas interiores y las grandes llanuras de América del Norte. Las áreas adyacentes también tocan los sistemas montañosos de las montañas rocosas y los Apalaches, así como el borde del escudo canadiense al norte. El enfoque del sistema, la llanura de inundación del Bajo Mississippi, es de particular interés porque la geología y la geografía física de la región son obra del propio río. Como un embudo gigante, el río ha tomado sedimentos y escombros de áreas contribuyentes cerca del borde del embudo y ha depositado gran parte del producto en la llanura aluvial de la boca del embudo, ilustrando la interdependencia de todo el sistema del Mississippi. Las áreas contribuyentes más significativas en tiempos recientes han estado al oeste del río. Los ríos como el Red, Arkansas, Kansas, Platte y Missouri, que se originan en las tierras altas occidentales, eliminan grandes cantidades de sedimentos de las grandes llanuras. Estos afluentes serpentean y se entrelazan a través de una amplia y suavemente inclinada capa de materiales no consolidados, depositados sobre lechos rocosos del período Cretácico. La precipitación en estas áreas occidentales es ligera a moderada, generalmente menos de 635 milímetros al año, pero debido a que al menos el 70% de esta precipitación cae como lluvia, la capacidad erosiva de los ríos se ve aumentada. Los ríos contribuyentes del este del Mississippi drenan el sistema montañoso de los Apalaches, que cuenta con una buena cantidad de agua. La mayoría de este grupo, incluidos los ríos Kentucky, Green, Cumberland y Tennessee, fluye a través de valles bien definidos hacia el Ohio y luego hacia el Mississippi. La capacidad erosiva de estos ríos varía en relación con la estructura geológica de sus cuencas. La tercera área contribuyente del Mississippi también difiere de las otras dos. El Mississippi superior recoge su fuerza en una región marcada por la acción glaciar. Después de que las grandes capas de hielo de la etapa glacial de Wisconsin depositaron capas de escombros en gran parte de Minnesota, Wisconsin, el norte de Illinois y el norte de Iowa, las aguas derretidas fluyeron hacia el sur, labrando canales a través de estos escombros. El delta del Mississippi es un monumento aún más impresionante al trabajo constructivo del río. Allí, en la punta del embudo de drenaje, millones de años de sedimentación se han derramado en el fondo del Golfo de México, formando conos de sedimento que suman 77.700 kilómetros cuadrados de área. El Mississippi solía entregar allí alrededor de 220 millones de toneladas de sedimento al año, la mayor parte de él en forma de limo. Sin embargo, gran parte de este limo ahora se captura detrás de las presas aguas arriba, lo que provoca la erosión y reducción del delta. A esto se suma el hecho de que cientos de millas de diques a lo largo de las orillas del río atrapan el limo en el canal principal, lo cual es especialmente perjudicial para el delta. A lo largo de su extenso recorrido, el río Mississippi ha sido una vía fluvial vital para el comercio y el transporte en el centro de los Estados Unidos. Conecta numerosas ciudades y estados, permitiendo el transporte de mercancías y productos agrícolas desde el interior del país hasta el Golfo de México. Las barcazas y los barcos de carga han utilizado el río Mississippi para transportar una amplia gama de productos, incluyendo granos, carbón, petróleo, productos químicos y productos manufacturados. Además, el río Mississippi ha sido fundamental para el desarrollo de ciudades portuarias importantes como Nueva Orleans, Memphis y Saint Louis, que han prosperado gracias al comercio fluvial. La pesca y el turismo también son importantes fuentes de ingresos en las áreas cercanas al río. A lo largo de la historia, ha sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y músicos, quienes han encontrado en sus paisajes y en su carácter imponente una fuente creativa. La cultura del sur de Estados Unidos se ha forjado en gran parte alrededor del río Mississippi, con su rica herencia musical, como el blues, el jazz y el rock and roll.
Además, el río ha sido escenario de obras literarias clásicas, como las de Mark Twain, cuyas historias ambientadas en las riberas del Mississippi han dejado una marca indeleble en la literatura. El río también ha sido un símbolo de identidad y orgullo para las comunidades locales que han desarrollado tradiciones y festivales en torno a su presencia. Como se puede ver, el río Mississippi no solo es una importante arteria económica para la región, sino que también desempeña un papel fundamental en la cultura y la historia. Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Golfo de México, el Mississippi ha moldeado el paisaje, la economía y el espíritu de las regiones que atraviesa. Su influencia se extiende más allá de sus aguas, dejando una huella indeleble en la literatura, la música, el arte y las tradiciones locales. A medida que miramos hacia el futuro, es crucial comprender y apreciar la importancia del río Mississippi, no solo como un recurso natural invaluable, sino también como un símbolo de diversidad.